Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, el rincón donde desentrañamos los misterios y las novedades del mundo del espectáculo. Espero que estén listos para un vídeo que ha estado resonando en todos los rincones de Turquía y más allá, porque hoy vamos a sumergirnos de lleno en el escándalo que ha sacudido los cimientos del corazón de dos de nuestras estrellas favoritas, Atay Ulusoy y Serine Sarıkaya. Si han leído bien, vamos a hablar de los secretos revelados y a intentar entender qué pasó realmente entre Atay y Serine. Sé que muchos de ustedes han estado esperando este momento, han dejado comentarios preguntando, han enviado mensajes directos ansiosos por saber más. Y créanme, hemos estado investigando a fondo para traerles la información más precisa y detallada posible. Antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que pulsen ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles contenido de calidad. Ahora, prepárense porque lo que vamos a desgranar hoy es una historia que mezcla el glamour de Hollywood turco con las complejidades de las relaciones humanas, todo envuelto en un halo de misterio y especulación. Atay Ulusoy, el actor que conquistó el corazón de millones con su carisma y su talento en series como Medcezir y The Protector, y Serine Sarıkaya, la actriz que brilló en producciones como Medcezir y Fi. Dos figuras que han sido objeto de intensa atención mediática no solo por su trabajo, sino también por su vida personal. Durante mucho tiempo su relación fue un secreto a voces, alimentando las fantasías de sus seguidores. Pero como suele suceder en el mundo de las celebridades, los secretos revelados a menudo vienen acompañados de drama y controversia. La chispa inicial de este huracán mediático se encendió hace un tiempo, cuando los rumores sobre una posible ruptura entre Atay y Serine comenzaron a circular con fuerza. Al principio, como suele ocurrir, ambas partes mantuvieron un silencio sepulcral, lo que solo sirvió para avivar aún más las llamas de la especulación. ¿Se habían distanciado? ¿Había surgido una tercera persona? ¿Eran simplemente rumores infundados? Las preguntas se multiplicaban y las respuestas eran escasas, lo que dejaba un vacío fértil para que los medios y los fans tejieran sus propias teorías. Una de las teorías más persistentes, y quizás la que más ha dado de qué hablar, gira en torno a la aparición de otras figuras en sus vidas. Se ha especulado mucho sobre si hubo infidelidad o si las agendas de ambos, tan demandantes y llenas de proyectos, fueron el principal obstáculo para mantener su relación. Ambos son actores de renombre internacional, con carreras en constante ascenso, lo que significa viajes frecuentes, largas horas de rodaje y una presión mediática considerable. Mantener una relación sólida bajo esas circunstancias no es tarea fácil, y para muchos, esta podría haber sido la causa principal de su separación. Pero la historia no termina ahí. A menudo cuando una relación tan mediática llega a su fin, surgen detalles que antes se mantenían bajo 7 llaves. Se habló de desacuerdos importantes, de visiones de futuro diferentes, e incluso de incompatibilidades de carácter que con el tiempo se hicieron insostenibles. Los paparazzi estuvieron al acecho, los informantes anónimos compartieron supuestas declaraciones, y las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla de opiniones y especulaciones. Lo cierto es que hasta la fecha, no hay una confirmación oficial y detallada por parte de Atay o Serine sobre los motivos exactos de su ruptura. Ambos han optado por mantener un perfil bajo en lo que respecta a su vida privada, y eso es algo que en cierto modo, debemos respetar. Sin embargo, la curiosidad del público es insaciable y cuando se trata de sus ídolos, nadie se resiste a querer saber más. Uno de los puntos clave que se barajan en los rumores es la supuesta interferencia de terceros. Se han mencionado nombres, se han tejido historias de celos, de malentendidos, incluso de espías, o personas cercanas que habrían contribuido a la crisis. Sin embargo, y es importante recalcarlo, estas son, en su mayoría, especulaciones. No hay pruebas concluyentes que respalden estas afirmaciones, y debemos ser cautelosos a la hora de aceptar todo lo que se dice como verdad absoluta. La prensa del corazón a menudo se basa en fragmentos de información y en la interpretación de situaciones, y no siempre acierta. Además de las posibles influencias externas, también se ha hablado de un distanciamiento natural, un desgaste propio de las relaciones que por mucho amor que haya, pueden llegar a un punto de no retorno. Las diferentes trayectorias profesionales, los deseos personales, las evoluciones individuales, todo esto puede jugar un papel crucial. Atay, por ejemplo, ha dado pasos importantes en su carrera internacional, involucrándose en proyectos de gran envergadura como The Protector de Netflix, que lo catapultó a una audiencia global.
Serine, por su parte, también ha seguido construyendo una carrera sólida y exitosa en Turquía. Es natural que, al seguir caminos que se van separando, las dinámicas de una relación cambien. Los medios turcos, conocidos por su voracidad a la hora de cubrir la vida de las celebridades, han sido los principales propagadores de estos secretos revelados. Hemos visto titulares sensacionalistas, reportajes especulativos y entrevistas a supuestos amigos o fuentes cercanas que solo han añadido más leña al fuego. Es difícil discernir la verdad entre tanto ruido. Pero, ¿qué hay de los hechos concretos? Lo que sí sabemos es que en un momento dado, la relación entre Atay y Serine dejó de ser pública. Dejaron de ser vistos juntos, dejaron de compartir publicaciones que pudieran dar pie a interpretaciones románticas, y su relación, que antes era un tema de conversación constante, se desvaneció del ojo público. Este silencio, paradójicamente, ha sido lo que ha permitido que los secretos sigan vivos. Algunos analistas de la prensa del corazón sugieren que la ruptura pudo haber sido gradual, un proceso largo en el que ambos intentaron salvar la relación hasta que se dieron cuenta de que ya no era posible. Otros, sin embargo, apuntan a un evento detonante, un momento específico que marcó el fin definitivo. Sin embargo, y volvemos a lo mismo, sin una declaración oficial, todo esto cae en el terreno de la suposición. Lo que sí es innegable es el impacto que esta supuesta ruptura ha tenido en la percepción pública de ambos artistas. Muchos de sus fans esperaban verlos juntos por mucho tiempo, alimentando la fantasía de la pareja perfecta. Y cuando esa fantasía se rompe, la decepción puede ser grande, lo que a su vez alimenta la necesidad de explicaciones. Por otro lado, también debemos considerar la posibilidad de que los secretos revelados no sean tan escandalosos como se pretende. A veces las relaciones simplemente terminan porque ya no funcionan, sin que haya grandes traiciones o dramas dignos de telenovela. Y quizás la decisión de mantener su vida privada en la intimidad es precisamente una forma de protegerse de todo este circo mediático. En resumen, lo que pasó realmente entre Atay Ulusoy y Serine Sarıkaya sigue siendo un enigma, envuelto en el manto de la especulación y el silencio de los protagonistas. Los rumores apuntan a diversas causas, desde la presión de sus carreras, la intervención de terceros, hasta un simple desgaste de la relación. Lo que sí es un hecho es que su relación, que fue objeto de gran interés público, terminó, y las razones precisas permanecen ocultas. Y hasta aquí, queridos amigos, llega nuestro análisis de este intrigante caso. Hemos intentado desgranar los puntos más sonados, las teorías más populares y las pocas certezas que tenemos. Como siempre, la verdad absoluta en el mundo de las celebridades es un bien escaso, y a menudo, debemos conformarnos con las piezas del rompecabezas que nos llegan. Quiero agradecerles enormemente por haberme acompañado en este vídeo, por su paciencia y por su interés. Espero que les haya parecido tan fascinante como a mí desentrañar este tema. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que pasó realmente? ¿Creen en las teorías de terceros o piensan que fue un desgaste natural? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este contenido y quieren que sigamos trayéndoles análisis de este tipo, no duden en darle un gran me gusta a este vídeo. Compartan con sus amigos que también son fans de Atay y Serine y, por supuesto, si aún no lo han hecho, denle a ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo nuevo. Son ustedes los que hacen que este canal crezca. Gracias de nuevo por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.